entrevista con respecto a la presentación del jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres ante la Comisión de Constitución para sustentar este proyecto, esta iniciativa por parte del Ejecutivo para convocar un referéndum para que la gente se pronuncie sobre la convocatoria de una asamblea constituyente con el fin de cambiar la Constitución. ¿Qué le parece esta iniciativa? ¿Cree que ponerlo nuevamente al debate generaría en todo caso un respiro al Ejecutivo? A ver, en contexto, sí, probablemente puede ganar un espacio de tiempo, pero lo dicho, en contexto hay que referirse más a detalles o dimensiones urgentes antes que importantes. ¿A qué me refiero? Lo urgente en estos momentos es dinamizar empleo. Tenemos 9% de paro, de desempleo, que ni siquiera se acerca a una cifra de prepandemia. Tenemos una población vulnerable, 40% de niños, 40% de mujeres entre 15 y 49 años están registrando una anemia crónica que hay que resolver. El rango o horquilla de exoneraciones tributarias no está teniendo el impacto previsto por las autoridades del Ejecutivo en la canasta básica familiar. En fin, hay una serie de temas que tienen que ver con la economía real, que es trabajo, que es consumo, que es demanda, que me parece urgen en tanto una asamblea constituyente que puede ser sometida a debate, a diálogo entre academia, entre medios, entre la población civil, entre la ciudadanía, es importante. Pero, insisto, hay que, en la vida, en la política, en la economía, Carla, hay que priorizar lo urgente antes de o respecto a lo importante, ¿verdad? Claro, muchas personas coinciden en que efectivamente debería ponerse a debate, más aún porque ha sido una propuesta de campaña y de alguna forma sería honrar un compromiso con las personas que votaron por Pedro Castillo. Pero también en la locución que hizo el premier Aníbal Torres el día de ayer en su participación, él había señalado que esta inestabilidad política se debe a dos factores, según menciona: la vacancia presidencial permanente por incapacidad moral y también por la cuestión de confianza. Y si uno analiza el paso, digamos, de este gobierno, desde que se anunciaron los resultados de las elecciones, pues hubo un grupo que señalaba que era fraude y que ha seguido insistiendo. Incluso hasta la fecha se han presentado 2 mociones de vacancia que no han terminado por prosperar. Entonces, ¿cómo entender esta situación constante que estamos viniendo de crisis política? Bueno, la incertidumbre política efectivamente viene desde hace un año, ¿no? Entre mayo y junio fue donde se dio el pico, la ola, para usar términos que están ahorita de moda, a propósito de un supuesto fraude. Pero el premier también tiene que entender algo, ¿no? Que el petardeo ha venido también desde el mismo Ejecutivo, y esa periferia alrededor del Ejecutivo, en concreto el partido vientre que le dio el sillón presidencial a este Ejecutivo, también tiene mucha responsabilidad. Yo diría que el premier, en todo caso, se está colgando de estos tópicos porque es una dimensión que es recurrente en él, un divorcio de la realidad probablemente que es recurrente en él, y no van a faltar traductores que salgan, pues ya hemos escuchado hace un ratito en el noticiero, pues a un traductor no van a faltar quienes salgan a interpretar las palabras del premier. Pero lo cierto es que eso ya pasó. Ok, tomemos conciencia de la relevancia democrática y antidemocrática de esos hechos, pero hay que mirar a futuro, y a futuro tenemos un reto traducido en un año 2022, donde la inversión privada, Carla, va a ser de 0% de acuerdo con datos del MEF y del BCR. La inversión privada, que es la que dinamiza empleo real, formal, no precario, prolongado, sostenible, va a ser 0. Y creo que hacia ahí es donde un ejecutivo responsable, con gestión pública, con políticas públicas serias, debe apuntar. El pasado ya está, ya se dio, ya no existe más. Ahora hay que tomar conciencia de cara a los temas, lo dicho, urgentes, más relevantes dentro de la agenda nacional. Precisamente esta crisis política no beneficia al ciudadano, pero si uno ve las encuestas, ambos poderes tienen un alto porcentaje de desaprobación. Entonces habría que preguntarnos, este enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado, ¿a quién beneficia? Digamos, ¿quién puede salir librado de este enfrentamiento? Lo que suele pasar históricamente, si revisamos la historia política del Perú,
en definitiva son los grupos de poder los que siempre van a tener una posición más cómoda, los mismos grupos que han venido colgándose pues, a modelos de negocio monopolísticos, sin entrar en ideologías, ojo, no estoy hablando de ideologías acá, estoy hablando simplemente de un marco económico, ¿no? Son los mismos monopolios los que sacan, digamos, ciertas ventajas a propósito de la incertidumbre política que se traslada a una incertidumbre económica que además de ser local es internacional porque tenemos un contexto inflacionario que viene de fuera, tenemos un dólar que presiona al alza, que continúa presionando al alza, no a los niveles groseros del año pasado, pero que viene también de fuera. En fin, son estos grupos recurrentes los que sacan, y evidentemente también los que sacan una tajada son aquellas horquillas o rangos o personajes o actores periféricos, ¿no? Que rentabilizan esto a favor de sus propias agendas, ¿no? Que son agendas judiciales, que son agendas penales y que tienen que evidentemente distraer la atención para poder así lograr sus objetivos de corto plazo. Y ese es el problema, ¿no? El cortoplacismo, la inmediatez, digamos las medianías, los divorcios, y con esto termino rapidito. Y los divorcios tienen que ver justamente con declaraciones como las del Premier, ¿no? Donde el pueblo quiere una asamblea constituyente, de acuerdo con datos de sondeos independientes, bueno, es el 8% el que quiere esa, digamos, maniobra, que no digo que no sea importante, pero de momento no urge. Entonces hay que también saber interpretar las señales ¿Y cuál y no sería? hacerle caso mucho a los traductores, ¿no? Que nunca faltan. Estamos viendo dos poderes que, según las declaraciones de sus integrantes, parecería que no quiere ninguno dar su brazo a torcer. Hay una iniciativa, en todo caso, que ya se ha podido esbozar, que ha hecho suya la congresista Susel Paredes de un adelanto de elecciones. ¿Esa sería la salida en estos momentos, teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto electoral, porque se vienen las elecciones regionales y municipales? Entonces, ¿ese sería el camino o hay otra posible salida? Yo lo que se ve dentro de un escenario base es que una salida democrática efectivamente tiene que ver con unas elecciones adelantadas. No se detecta desde lo técnico, no soy abogado constitucionalista, pero desde luego desde lo técnico, lo legal, no se detecta otra salida. La renuncia descartémosla, estamos hablando pues de un ejecutivo con un ego que ya pues ya trasciende el discurso, entonces es muy difícil hablar de renuncia, pero me parece que puede o podría ser o darse una salida más técnica desde un adelanto de elecciones. Y acá también cabe también a reflexionar sobre este tema, teniendo en cuenta que los partidos políticos tampoco están, digamos, afianzando sus bases, no están invirtiendo en tener mejores candidatos, más preparados. Entonces, ¿quién vendría después de Pedro Castillo en el caso se aprobara el adelanto de elecciones? Este es un gran problema y es una pregunta muy inteligente porque nos lleva a reflexionar en torno a la institucionalidad democrática republicana del Perú que prácticamente no existe. Entonces tendríamos que evaluar, el ciudadano y la ciudadana de a pie tendría que evaluar con mucho cuidado cuáles son las opciones. En definitiva, no sabemos cuáles son, pero hay que ver también el lado positivo, Carla. Sí sabemos cuáles no deberían ser, ¿verdad? Y no deberían ser, pues, evidentemente, pues, tanto una izquierda como una derecha que no han dado muestras de un espíritu o vocación democrática, más bien conservadora, más bien vertical, no horizontal, y una actitud totalmente antirepublicana, antidemocrática. Sabemos, o de momento no sabemos quiénes podrían postular, pero en definitiva, o en todo caso, voy a cambiar la respuesta. No sabemos por quién votar, pero sí sabemos ya de momento por quién no hacerlo, ¿no? Y creo que por ese lado ya tendríamos un avance, Carla. Y a propósito de lo que debería ser el Congreso de la República, ¿no? Porque lo vemos sumergidos en temas políticos, efectivamente el Congreso tiene una facultad que es el control político, pero también nos gustaría a los ciudadanos seguramente ver iniciativas legislativas. Y hay un tema también importante, ¿no? Y que tiene que ver con el marco político. Se trata acerca de la vacancia por incapacidad moral permanente, que el Tribunal Constitucional terminó, digamos, no especificando este término que sin duda siempre ha sido controversial, ¿no? Porque no se sabe si se debe a un tema mental o un tema moral, ¿no? Y si lo ponemos en temas morales, pues también se basa en la percepción que cada persona tenga. Entonces, qué importante sería poder abordar este tema de forma responsable.
Es nuevamente un comentario, pregunta muy inteligente de su parte, Carla, porque me da pie a responderle, perdone usted, con una pregunta. Más allá del tópico de la AFP, que bueno, puede ser un tópico que en su momento, 2020, primer semestre del 2021, tuvo cierto sentido, cierto nomás, pero actualmente ya no tiene sentido. ¿Qué propuesta, por ejemplo, no obstante el Congreso no tiene facultad de gasto, aclaremos ello, Ujú. qué propuesta económica ha dado? ¿Qué iniciativa a favor, por ejemplo, de expandir espacios de demanda, de consumo, de mitigación ante una inflación que es global, que es sistémica, que es prolongada, ha dado este Congreso? Ninguna, ninguna, no lo sé. Yo de momento no lo sé. Y me parece que el equipo periodístico de ustedes, si me dan alguna iniciativa legislativa a propósito del capítulo económico, de la parte económica, a todos los invito a comer, porque no encuentro yo ningún tipo de propuesta en firme. Eso por un lado. Por otro lado, el Congreso es, digamos, también ejerce una vocación totalmente divorciada de la realidad. Prefieren ir a ver un partido de fútbol, ¿no?, con palcos pagos, ¿no?, cuando ellos creo que ganan muy bien como para solventar su entrada, que ver temas de fondo. Acabo de tocar una estadística del INEI a propósito de la anemia crónica infantil y femenina, ¿no?, en el Perú, y no se concentran en ello. Prefieren atarse a dimensiones que ya, repito, pasaron y no quieren ver a futuro. Es el cortoplacismo, es la antidemocracia químicamente pura desde el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias por este análisis. Sin duda bastante complejo la situación por la que vivimos, ¿no?, actualmente en nuestro país, y siempre esperemos que prime la responsabilidad y sobre todo el bienestar de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Eduardo Recoba, analista político.